Buenos días, estimados alumnos de pregrado eh, de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental Los Llanos Ezequiel Zamora. Les saludo a su facilitador, el profesor Joaquín Valles, facilitador en la cátedra Criminología y Criminalística. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la clase correspondiente a lo relacionado con los medios de prueba en la investigación penal y en los cuales se apoya la criminalística. Siguiendo con el tema de la criminalística y su importancia en la investigación penal. Entramos entonces en materia, indicando que uno de los medios de prueba importantes en la investigación penal lo constituye el acta policial. El acta policial no es otra cosa que el documento o el medio de prueba que elabora y suscribe un funcionario policial o militar, el cual debe estar adscrito a un organismo de seguridad ciudadana o de la Fuerza Armada, en competencia de investigación penal, sobre una diligencia o actuación que practica. Este soporte escritural va a transportar al proceso judicial la manifestación de un acto realizado, que lo da a conocer a través de su contenido, mediante el cual dejará constancia de la existencia de determinados hechos de modo, tiempo y lugar, para evidenciar situaciones de hecho donde ha participado y quedarán prefijados como un medio de prueba preconstituida que no puede ser alterada con el tiempo. Asimismo, es importante señalar que el acta policial tiene su fundamentación legal en el Código Adjetivo Penal, Código Orgánico de Proceso Penal, en el artículo 153 del texto adjetivo penal, como norma rectora de las actas policiales, el cual indica que toda acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que hayan intervenido y una relación sucinta de los actos realizados. El acta será suscrita por los funcionarios o funcionarias y demás intervinientes de la comisión. Si alguna o alguno no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de este hecho en el acta. La falta o omisión de la fecha acarrea nulidad solo cuando ella no puede establecerse con certeza sobre la base de su contenido o por otro documento que sea conexo. Por eso que es muy importante llenar todos y cada uno de estos requisitos formales, los cuales taxativamente están indicados en el texto adjetivo penal. Características del acta policial. Bueno, el acta policial debe ser completa, debe ser descriptiva, debe ser exacta, coherente, ordenada, precisa, sistemática, imparcial, además de ser legal y técnica. Cuando decimos completa, significa que en el acta se deben registrar todos los hechos y datos pertinentes, útiles y necesarios a la investigación penal, así como identificar los autores, víctimas, testigos, objetos, evidencias, vehículos involucrados, vestimenta que portan esas personas, así como debe reflejar la hora, lugar, fecha de lo sucedido y de la actuación realizada. Es por eso que la fecha del acta puede ser o puede diferir con respecto a la fecha en que se elaboró el acta, en que el funcionario estuvo en el sitio de suceso y realizó el acta. Si se da el caso de que el hecho se dio en horas de la madrugada, pues el funcionario deberá dejar constancia de todo lo por él observado en el sitio de suceso a la hora exacta
que se presentó en el sitio, pero el acta la deberá elaborar por cuestiones de tiempo al día siguiente en horas tempranas de la mañana. Entonces esa es la fecha que va a colocar en el encabezado del acta, pero los hechos que él observó, sobre los cuales él trabajó y el sitio donde se trasladó, va a estar reflejado en fecha distinta. Esto no debe haber problema en cuanto a eso. Asimismo debe ser descriptiva. ¿Qué significa eso? Que en el acta, pues hay que describir lo observado, ¿sí? La narración debe ser descriptiva y realizada en documento policial, en forma de prosa. Supone representar lo ocurrido sin argumentar, ni mostrar sentimientos o emociones. No debe emitir ningún tipo de opinión. Tiene que ser algo objetivo. No debe emitir opiniones personales al respecto y debe ser una descripción denotativa ajustada a la objetividad, donde va a denotar todas las circunstancias en modo, tiempo y lugar que él ha presenciado en el hecho que se investiga de manera objetiva. Además debe ser exacta. ¿Por qué? Porque debe apegarse a la verdad, ¿sí? Y debe contener un relato exacto de los hechos, sin agregarle ni quitarle nada. En consecuencia, debe relatar los hechos tal cual como los conoció, no de otra manera. Debe ser coherente, debe ser una relación sucinta de los hechos, donde debe haber una hilación perfecta de ideas, ¿sí? Fácilmente comprensible, donde narre sin, sin tapujos los hechos ocurridos. Debe haber una perfecta conexión entre lo que observa y lo que describe. Debe ser ordenada, debe ser redactada en forma de continuidad, es decir, tiene que tener una sucesión ordenada, siguiendo una secuencia de las diligencias e investigaciones efectuadas por el funcionario, de la forma como las practicó. Por consiguiente, el informe policial se debe registrar los datos que determinen orden y fecha de los hechos ocurridos y los actos realizados de forma cronológica. Debe ser, además, precisa. El acta debe ser sucinta, no debe ser algo extenso, sino algo concreto. Concreto y al grano. Y debe ser preciso, conciso y sobrio. El acta policial debe explicar mucho con pocas palabras. No debe extenderse en innecesarios comentarios que compliquen la investigación. Debe ser certera y directa, comprensible y sobria. Además, debe ser sistemática, porque de acuerdo se debe regir por una estructura, un contenido en forma y fondo que lo indica el Código Adjetivo Penal. Además, debe ser imparcial, debe dar cuenta de todos los hechos sin ocultar información. Debe ser redactada con absoluta imparcialidad, sin resaltar hechos u omitir otros hechos. No debe ni resaltar ni omitir hechos importantes, lo cual haría que se desvirtúe la investigación penal. Eso no debe ser. El funcionario en labores de investigación debe plasmar los hechos tal como los conoció, sin alterar nada. Es por eso que, además, debe ser legal, debe estar sustentada en los correspondientes artículos del Código Adjetivo Penal, que avalan y respaldan la legalidad de la diligencia realizada. Debe ser realizada con un lenguaje técnico. El acta policial debe ser acorde a la labor profesional del funcionario, el cual debe ser culto, educado. Debe expresar palabras correctas, sencillas y ajustadas al vocabulario legal, a la terminología propia del sistema jurídico, sin adoptar expresiones, términos o palabras de la jerga popular.
¿no? Por cuanto se trata de un escrito técnico que va a ser considerado como un medio de prueba. Además de eso, pues debe tener una forma correcta. Tiene que estar relacionado con el aspecto del acta, el formato en el cual debe estar redactada. Debe haber entonces cuidado con la ortografía, los márgenes, la redacción, las sangrías utilizadas, el uso de las letras mayúsculas, los signos de puntuación. Sin errores, ni tachones, ni enmendaduras. Esas son pues las características del acta policial, de un buen acta policial. La estructura del acta policial, bueno, pues debe tener un membrete, ¿verdad? Donde se identifica el organismo, el logo del organismo al cual está adscrito el funcionario que realiza el acta, el lugar y fecha de elaboración del acta, que corresponde al lugar y fecha, que debe concordar con la fecha del procedimiento o la diligencia realizada. La identificación del acto realizado es el título de las actas policiales, debe llevar un título, acta de aprehensión, acta de allanamiento, acta de investigación penal, acta de inspección técnica, debe especificar el encabezamiento, identificar el acto realizado. El encabezamiento en esta parte va a la fecha y la hora en la que el funcionario redacta el acta. Debe concordar con la fecha y la hora del procedimiento efectuado, con exactitud. La identificación del funcionario actuante, el despacho al cual está escrito, el carácter legal y los formalismos de ley, mencionando los artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal, que lo facultan para actuar como autoridad. El desarrollo del acta, pues corresponde a la relación sucinta de los hechos, se establece el lugar, hora y fecha del procedimiento, la manera como obtuvo la información, dónde se encontraba, las labores que realizaba, vehículo en el cual se desplazaba, funcionarios que lo acompañaban, la naturaleza de la diligencia realizada, la descripción del procedimiento, identificación de los testigos, víctimas, personas investigadas, la descripción de lo sustraído, lo recuperado y las evidencias incriminadas en el hecho, así como las evidencias incriminadas en el hecho con descripción de seriales y demás indicaciones. En caso de detención preventiva, dejar constancia que la persona fue impuesta de sus derechos como imputado y hacer mención a los artículos del basamento legal correspondiente. Por último, el nombre y firma de los funcionarios actuantes. Si algún funcionario no puede o no quiere firmar, pues se dejará constancia en el hecho. La falta u omisión de la fecha acarrea nulidad solo cuando ya no pueda establecerse con certeza. En esta parte, pues hay que tener cuidado por cuanto hay casos donde aparecen firmando funcionarios que luego no van a declarar. O a veces van a declarar funcionarios que no, o firman, suscriben el acta funcionarios que no estuvieron en el procedimiento. Únicamente debe ser suscrita el acta por los funcionarios actuantes en el procedimiento realizado. La importancia del acta. Bueno, es un respaldo legal de la actuación policial ante el fiscal del Ministerio Público, el cual es el director del proceso, y se va a enterar de todo lo que hizo el funcionario a través de el acta policial. Y a través de esa acta, pues el fiscal del Ministerio Público, como director del proceso, solicitará la apertura de la investigación y emitirá la orden de inicio respectiva para, con eso, comenzar el proceso penal. Asimismo, a través del acta policial, el funcionario informa a sus superiores del acto realizado.
además de que sirve de fundamento en los procedimientos realizados por el funcionario. Y para efectos de estadística, pues él va a tener un control de sus procedimientos hechos durante un tiempo determinado. Errores del acta policial. El acta policial va a presentar por acción de los funcionarios que realizan o que elaboran el acta policial, pues se van a producir errores, como por ejemplo la omisión de los funcionarios actuantes, donde se omiten nombres de funcionarios que estuvieron en el procedimiento y luego no aparecen en el acta. Omisión o error de la fecha. Ocurre cuando se omite la fecha o se coloca una fecha errónea en el acta. Esto pues va a acarrear una acción de nulidad que puede ser pues debatida en el juicio oral y público. La no advertencia en la inspección de personas. Cuando se hace una acta de inspección de personas, se debe advertir a la persona y dejar constancia en el acta del procedimiento que se va a realizar. Se va a realizar una requisa, un cacheo, en búsqueda de qué. Él debe indicarlo en el acta y hacérselo saber a la persona. Dejar constancia de eso en el acta. Asimismo, la no imposición de los derechos del imputado. Se le debe dejar claro al imputado los derechos que lo asisten como persona y dejarlo plasmado en el acta policial. La ausencia de testigos en el procedimiento también es muy importante en ciertos casos donde es primordial la presencia de testigos para que avalen la legalidad de ese procedimiento realizado. Se debe entonces indicar la afiliación completa de las personas que sirven de testigos. No respetar el pudor de las personas al momento de realizar alguna requisa, algún procedimiento de búsqueda de evidencia entre criminalístico o algún proceso de cacheo a la persona, pues eso también es un error en el acta policial. Fallas en la descripción de las evidencias. Al momento que el funcionario pues deja constancia de las evidencias encontradas, incautadas, colectadas, pues no debe haber fallas en el nombramiento de dichas evidencias. Asimismo, si colecta evidencias, pues debe indicar en el acta policial que van a ser remitidas al laboratorio correspondiente para sus respectivos análisis con su respectiva planilla de cadena de custodia de evidencia física, lo cual va a garantizar la naturaleza y que dicha evidencia pues esté blindada a la hora de ser colectadas y enviadas al laboratorio. Es muy importante que el funcionario haga acotación de esta indicación con respecto a la planilla de registro de cadena de custodia, obligatorio al momento de manejar evidencias en el sitio de suceso. Y la omisión de notificación al Ministerio Público. Eso es algo importantísimo, por cuanto el fiscal del Ministerio Público va a ser el director del proceso penal y es el que tiene que, de primera mano, estar enterado del procedimiento realizado por el órgano investigador auxiliar. Pasamos ahora a otra acta muy importante en la investigación penal y en el campo criminalístico, como es el acta de inspección técnica. No es otra cosa que una de las actividades de la criminalística de campo y es la primera actuación que se realiza al abordar un sitio de suceso. Permite el reconocimiento del lugar donde se ha cometido un hecho punible con todos sus elementos. El acta de inspección técnica es una forma de fijación del sitio de suceso, donde se va a dejar constancia por escrito a través de la percepción sensorial
del experto o el funcionario comisionado, que va a hacer uso de los órganos de los sentidos para percibir y luego dejar plasmado en el acta las evidencias que pueda ver o pueda percibir a través de la vista, por eso se llama expresión técnica, o a través de los órganos de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto. Todas esas percepciones sensoriales debe dejarlas plasmadas en el acta de expresión técnica, porque tiene que ver con los hechos y las evidencias físicas o digitales de interés criminalístico que se encuentran en el sitio de suceso. Es por eso que en esta parte se puede decir que el funcionario puede encontrar o puede estar en presencia de evidencias invisibles. ¿Por qué invisibles? Porque si de repente, por ejemplo, llega a un sitio y percibe un olor a gas, ese gas pues no va a ser perceptible al tacto, ¿sí? No lo va a percibir o no lo va a ver, pero lo percibe a través del olfato. Entonces, allí esa evidencia se puede considerar como invisible. No la está viendo, pero la está percibiendo a través del olfato y debe dar constancia de la presencia de ese olor. Es muy importante por cuanto ahí ocurre un incendio y puede ser la causa de origen de ese incendio. Entonces, allí el funcionario debe dejar constancia de esa percepción, así como también de las condiciones del clima, del tipo de luminosidad, si es luminosidad natural, si es luminosidad artificial, muy diferente, si se trata de un sitio abierto, o cerrado o mixto, si se trata de un sitio de liberación o de un sitio primario, de acuerdo al análisis de las evidencias encontradas en el sitio. Todo eso debe estar reflejado debidamente en el acta de inspección técnica, porque es allí donde va a fijar de manera escrita los elementos encontrados, la forma como fueron encontrados y el estado de los elementos encontrados, que luego se convertirán en evidencias y posteriormente en pruebas que llevará el fiscal del Ministerio Público ante el juez al momento de formular su acusación. La experticia. Bueno, es el medio probatorio que tiene como propósito consignar claramente la opinión del experto en una ciencia, en una técnica, en un arte, ocupación u oficio, acerca de uno o varios puntos concretos, específicos o genéricos, que resultan importantes de dilucidar en el proceso y sobre los cuales los abogados, el juez, la sociedad en general, pues no poseen suficientes conocimientos. Entonces se necesita que a través de este medio de prueba, denominado experticia o informe pericial, pues se exprese lo que el juez quiere saber o lo que el fiscal quiere saber con respecto a una evidencia colectada en un sitio de suceso y que debe ser debidamente analizada, sometida a análisis criminalístico a través de pruebas de orientación y de certeza para llegar a una conclusión específica sobre, por ejemplo, si en un sitio de suceso se consigue una mancha de aspecto pardo rojizo, se presume que sea de naturaleza hemática, pues esa mancha debe ser debidamente analizada, sometida a pruebas o análisis de certeza, de orientación y de certeza, en un laboratorio, con un equipamiento específico, con unos reactivos específicos, y donde un experto en esa área, pues va a indicar si se trata esa mancha de naturaleza hemática o no. Eso debe hacerlo llegar al juez a través de una experticia. Asimismo, en cualquier arte u oficio, por ejemplo, un cerrajero a la hora de encontrar una cerradura violentada, pues debemos buscar un experto en la materia, en este caso un cerrajero, que pues va a analizar la cerradura y va a tomar en consideración ciertos aspectos encontrados allí y va
emitir su opinión con respecto a si la misma fue forzada o no, basado en los conocimientos, en su arte u oficio. Parte de la experticia va a estar conformada por ciertas partes que deben llenarse de manera obligatoria. La parte emotiva, la parte descriptiva, la parte expositiva y la parte concluyente. La parte emotiva pues va a indicar el motivo de la peritación. ¿Sí? Se trata de una sustancia pardo rojiza encontrada en el sitio de suceso, pues el motivo va a ser hacer una experticia hematológica a la muestra de sustancia pardo rojiza encontrada en el sitio de suceso. Eso es lo que motiva la peritación. La parte descriptiva, pues se encarga de escribir, hacer un reconocimiento técnico de dicha evidencia, tal cual, en donde se deja constancia tal cual del estado y la naturaleza de la sustancia, como en ese momento se está viendo, así mismo como sus medidas, ¿sí? La cantidad de sustancia, el soporte donde viene impregnada dicha sustancia, todo eso se deja constancia en la parte descriptiva de la misma. La parte expositiva, pues se deja constancia de, de todos los procedimientos realizados. Si dicha mancha, dicha sustancia fue sometida a análisis físicos de observación a través de un microscopio, de una lupa estereoscópica, o si fue sometida a un análisis químico a través del uso de reactivos químicos que, de acuerdo a la reacción presentada, pues me va a indicar la positividad o negatividad de dicha sustancia, y lo cual me va a llevar al experto a emitir un dictamen. Y la parte concluyente, pues basado en todos esos análisis, el experto pues tendrá la facultad de concluir de que la muestra de sustancia pardo-rojiza colectada en el sitio de suceso, recibida en el laboratorio, pues se trata de sustancia de naturaleza hemática de la especie humana y correspondiente en grupo sanguíneo específico, por ejemplo. De ser lo contrario, pues la muestra de sustancia pardo-rojizo recibida y colectada en el sitio de suceso no se corresponde con una muestra de naturaleza hemática, en el caso de que fuese negativo. Principio de la experticia. Los principios de la experticia: la licitud, la utilidad y la pertinencia. La licitud tiene que la experticia tener un carácter legal, no puede ser realizada sobre algo que sea fuera de la ley, tiene que tener un carácter legal y estar anclada a un procedimiento penal, a una investigación penal. La utilidad, bueno, dicha experticia realizada a esa evidencia, pues debe tener una utilidad para el proceso. No se va a realizar un examen o un dictamen pericial sobre algo que no está relacionado con el hecho que se investiga. Tiene que haber una utilidad al análisis que se hace, lo cual me va a llevar a, a emitir un dictamen que va a influir en el proceso que se está, en la investigación que se está realizando. Bien se trate de un delito de homicidio, un delito de violación, etc. La pertinencia de la experticia, pues al realizar la experticia de dicha evidencia colectada, pues la misma es pertinente. No es lo mismo, por ejemplo, tener conseguir un vehículo el cual está involucrado en un hecho oponible relacionado con un arrollamiento de una persona, y entonces vamos a solicitarle a dicho vehículo pues que me indiquen los seriales, a ver si se trata de un vehículo auténtico o no. Sería más pertinente a la hora de analizar dicho vehículo, hacer una experticia a nivel de los neumáticos. ¿Para qué? Para investigar la presencia de material de naturaleza hemática, material biológico, que pudiese relacionar con el hecho que se investiga, que está relacionado con un arrollamiento. Entonces, eso tiene que ver con la pertinencia de la experticia que se realiza.
La valoración de la experticia. El Código Orgánico Procesal Penal lo indica. La misma debe ser valorada sobre la base de la sana crítica, criterio de la sana crítica, que se basa en las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Es el juez, la persona quien va a darle valor a esa experticia y debe para luego ser considerada como prueba en el proceso penal, basándose en estos aspectos: la regla de la lógica, las máximas de experiencia que tenga el juez, los conocimientos científicos, ¿sí? Y lo plasmado en las experticias que van a ser presentados como medio de prueba y los cuales deben ser avalados por el experto, porque no solamente el experto suscribe la experticia y la envía para que sea inserta el expediente. El experto debe, cuando el órgano jurisdiccional lo determine, debe presentarse al, al juicio oral y público para avalar de forma oral la experticia que ha dejado por escrito. ¿Por qué? Porque es de utilidad para que el experto en ese momento aclare ciertas cosas relacionadas con la pericia que ha realizado, aclarar, por ejemplo, casos relacionados con lenguaje técnico utilizado, el cual no es entendible por la persona común. Entonces, en el juicio oral y público, el experto pues puede aclarar este tipo de dudas, hablar con respecto a una técnica utilizada, el fundamento de dicha técnica, explicar de manera sencilla los pasos realizados que lo llevaron a concluir de cierta manera en analizar esa experticia. Es importante que el experto pues haga acto de presencia en el juicio oral y público para pues aclarar al juez y a las partes todo lo concerniente a la actuación pericial sobre esa evidencia que es sumamente importante para dilucidar el destino de la persona que ha sido imputada por el delito que se investiga. De esta forma, pues concluimos esta parte del tema relacionada con los medios de prueba. Espero que les haya servido de provecho y los invito pues a que repasen y lean el material que se encuentra en el aula y cumplan con las actividades que se han solicitado y están en el aula virtual, para de esta forma poder evaluarlos de manera concreta y de manera de que no se pierda tiempo a la hora de que se cumplan con todos los parámetros del plan de evaluación. Hasta ahora, pues, creo que se ha impartido una buena cátedra y bueno, espero que sea de su provecho. Muchas gracias. Hasta luego.